Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Bien, y entonces damos comienzo efectivamente al programa con la presencia de mi compañero y amigo Andrés Bestarmayo en su columna de plástica. ¿Cómo le va, Andrés? Pero muy bien, ¿no? Siempre tan puntual usted. Siempre. Qué maravilla. En relación a la programación puntual. Esto es un duelo que tenemos, porque ellos son parte nuestra. Es un duelo, pero que el que siempre gana es él porque lo merece. Yo estoy para perdedores. Usted ya sabe, he nombrado hasta el cansancio de a qué equipo adhiero mi simpatía, así que soy un perdedor nato. Bueno, pero en el espejo del alma hoy me voy a dar el gusto de abrir el espacio a un lugar que la mayoría de la gente ama, aunque no haya nacido en ese lugar, que es la referencia de La Boca, donde yo desde hace mucho tiempo tengo el taller. Y en relación a eso me interesaba, por un lado, hacer la presentación de un referente muy importante que tiene La Boca por todo su trabajo, que es Martín Escoto, que hoy tiene el honor y por el otro lado la responsabilidad de haber asumido como presidente de la Fundación del Museo Histórico de La Boca. Martín, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta charla. Un gusto. Bueno, y nos acompaña además el secretario de la Fundación, don Silo, Sergio Silo, que también es entrañable amigo también y un referente de la investigación, del proceso de asumir el compromiso con el museo de una forma increíble. Así que me interesa mucho también. Sergio, bienvenido, vos también. Gracias. Muchas gracias por usted. Bueno, y en relación a esto, por un lado, bueno, Martín va a explicar concretamente cuál es el trabajo que se pretende hacer desde el museo. Y antes, yo querría hacer hincapié en un elemento que nos une, una amistad que nos une desde otro lugar, porque hemos en cierta medida heredado una responsabilidad. Hemos hecho notas a un referente de La Boca muy importante que hace muy poquito tiempo se nos ha ido, como es Rubén Granara Insúa, que era nuestro presidente de la República y además el gestor en cierta medida de la fundación del museo. Una persona incansable que luchó mucho y trabajó mucho por lo que es la historia, por lo que es la tradición y por lo que es en cierta medida la defensa de ese patrimonio cultural que está encerrado en esas cuadras y que se proyectó hacia la Argentina. Así que en ese sentido lo que nos convoca hoy también no solamente es hablar de la Fundación y del Museo Histórico de La Boca, sino recordar a este entrañable amigo como un referente de que nos enseñó tanto, nos enseñó a amar el lugar y además a reencontrarnos con nosotros mismos a través de la migración de nuestros alumnos. Así que hoy, por un lado, es un recuerdo, es un constante estar con él, que nos ha dado legado, y que hoy, bueno, estamos nosotros con la responsabilidad, y Martín especialmente, con la responsabilidad de seguir sus pasos. Así que, bueno, Martín, comentanos un poco. Bueno, sí, la verdad que Rubén fue un poco nuestro maestro, nuestro líder, él marcó un camino. Rubén desde chico, Rubén Granara Insúa soñó un museo y bueno, muy pocas personas, ¿no?, logran poder concretar en su vida aquellos sueños de la niñez. Y Rubén lo logró. Hay incluso una película muy interesante de Tristán Bauer que se llama Los Genoveses, donde lo entrevistan a Rubén Granara Insúa hace como 40 años o 30 años atrás, y Rubén cuenta que su sueño de niño era un museo, y bueno, Rubén dedicó su vida a dirigir un museo que es el Museo Histórico de La Boca, obviamente con las grandes responsabilidades y problemas que trae, ¿no? Porque armar un museo implica primero encontrar un lugar, que no es fácil. Él pudo hacer la ingeniería para comprar un lugar,
pero aparte con un adicional, ellos tenían una tradición, un ideario anarcosocialista donde no aceptaban un solo peso del Estado. Entonces lo construyeron con aportes de la comunidad, peso por peso, día por día, y bueno, lo lograron hacer. Un edificio impresionante, es un ex banco en la avenida Almirante Brown y La Madrid, y esa fue la primera etapa, pero después vino la otra que también es tan importante, que es la de encontrar y reunir colecciones, que tienen que ver con un gran archivo sobre la historia del barrio de La Boca, sus instituciones, una gran colección de fotografías de sus habitantes, de sus actividades, de sus fiestas populares, libros, obras de arte. Digo, esto es un acervo cultural importantísimo. Y bueno, Rubén hizo todo eso y bueno, en algún momento decidió partir, lamentablemente, en el mes de mayo pasado, y nos toca a nosotros ahora asumir esa gran responsabilidad, que es Rubén siempre decía que había 3 grandes etapas en los museos. La primera es la del edificio, la segunda la de las colecciones y la tercera es la de la apertura al público. Y Rubén nos deja a nosotros esa terrible, esa gran responsabilidad, que es la de lograr que el museo se pueda abrir al público. Y bueno, eso es el compromiso en el cual estamos trabajando. Y Sergio, vos... Bueno, yo acompañé a Canal Insúa como en 14 o 12 años de trabajo, ¿no?, en el museo. Y para mí fue muy importante en mi vida. Fue una experiencia de tomar contacto con una gran personalidad que todos reconocen, y que esa gran personalidad yo creo que se formó, es una hipótesis mía, en contacto con un gran arquetipo que es posible en La Boca. Es el presidente de la República de La Boca. Es realmente un arquetipo, o sea, que implica una grandeza de ironía, ¿no? Esta es una cosa muy especial que la conoce mucho la gente que está en contacto durante mucho tiempo con La Boca. Y él encarnó ese gran arquetipo, una cosa bastante profunda. Y yo creo que él lo logró porque él era un artista, como, digamos, todo boquense, digamos. Era un artista y la obra de él era él mismo. Él construyó esa personalidad, ¿no?, con todo ese estetismo que tenía. Era un gran esteta, que estaba siempre como de moñito en toda situación. Y bueno, tuvo mucha gente que no lo comprendió, mucha gente que sí, pero justamente por eso, por esa grandeza a su modo, ¿no? Era, bueno, para mí fue muy importante, y para mí es muy importante mantener un poco la presencia de él en esa importancia y esa relación que tiene, porque yo creo que La Boca tiene mucho para expresar a la porteñidad y a la argentinidad en estas cosas que ya se hablaron, de la cuestión del elemento inmigratorio del que somos todos producto en parte, y que sin eso no podemos entendernos a nosotros mismos. Entonces hay que promover no solo permitir que esa sea una verdad nuestra, sino que hay que promover esa memoria, ese recuerdo y esa celebración, ¿no?, que cuando es verdadera se convierte en ritual, o sea, en búsqueda, investigación, y realización, ¿no?, de estas verdades. Esta es una pregunta caprichosa, lo sé. ¿Por qué La Boca? ¿Qué tiene por qué me dice usted que La Boca es el barrio que es? Si tiene que sintetizarlo en poco, véndame La Boca. No, bueno, La Boca es un crisol de identidades, es el sueño de la inmigración, es el deseo del progreso, es la alegría de la comunidad, es el carnaval, el trabajo, es el arte, es todo eso junto en una porción de tierra muy limitada, que también esa es una gran característica, porque cualquier barrio se conecta con otros barrios y La Boca está cercada casi en un 70% por el río, cosa que no hay comunicación del otro lado. Entonces es como una especie de isla. Nació como una isla porque cuando nació La Boca, llegar a lo que era el casco histórico era muy difícil, había que ir a caballo y nacieron, las instituciones más importantes de La Boca nacen por esta cuestión también del aislamiento, ¿no? Los bomberos voluntarios de La Boca, primera entidad de bomberos voluntarios de la Argentina, nace porque
los bomberos voluntarios de la zona del casco del centro de la ciudad, en ese momento San Telmo, Montserrat, no podían llegar a La Boca. Entonces tienen que crear sus propios bomberos. Y como en La Boca no llegaba nada, y la inmigración dijo, bueno, tengamos nuestros teatros, tengamos nuestro puerto, nuestro trabajo, nuestra cultura, nuestra diversión, y eso fue una comunidad y lo sigue siendo. Entonces yo creo que en ese caso Rubén representó esas dos cosas. Uno, por un lado, es la preservación de esa identidad que se iba perdiendo con el tiempo, porque los tiempos cambiaron, ¿no? Y por eso él pensó el museo para poder guardar esa identidad dentro de un lugar histórico, pero también era la interpelación, el reclamo del futuro. Siempre Rubén decía, nosotros queremos volver al viejo barrio, obviamente con los nuevos tiempos, y él siempre planteaba un poco una consigna que nos marcó mucho, que decía, nosotros no queremos que La Boca sea Puerto Madero, pero tampoco queremos que sea una villa miseria, queremos que sea el barrio del trabajo que fue siempre, ese barrio con esa identidad y con esa alegría y esa cultura que lo caracterizó. Sí, además la magia de él era de su gran memoria. O sea, no tenía un proceso de aprendizaje, que hablamos siempre de cómo es el proceso de lo intelectual, ¿no? Yo puedo saber de La Boca por lo que leí, pero el que está en La Boca lo vivió. Son cosas completamente distintas. Y lo que tenía Rubén era, a través de su gran memoria, era decirte qué pasaba en cada cuadra, quién había vivido, cuál era la historia de cada familia, encontrarse además él con todo ese material, porque lo que tuvo estas grandes colecciones que hablaba Martín, es que la gente confiaba en él, confiaba en el museo, y entonces hay donaciones de fotografías, de vidas que han transitado en ese pequeño lugar, enorme lugar, en ese pequeño y gran lugar, que lo hace más mágico, porque yo decía, bueno, pero ¿y dónde están las fichas? ¿Dónde tenés el...? No, eso lo vamos a hacer después. Entonces siempre nos daba la relación de que entrabas en lo que decía Sergio, de ese gran misterio, o sea, porque lo narraba tan bien que decías, bueno, pero hay que grabarlo por lo menos. Así que tenemos muchas horas de grabación, pero la magia es esa, o sea, está el potencial permanentemente, y no podemos dejar de nombrar en relación a su gran maestro, que fue Pusic, el gran historiador de La Boca, el que en cierta medida lo incentiva y lo motiva a hacer este gran desarrollo de tener el museo. Pero ves que el historiador, Pusic, por ahí no tenía la estructura y la impronta de materializarlo, o sea, de conseguir el lugar, de decir que es factible hacerse dueño de ese espacio. Estábamos recorriéndolo y son casi 3.000 metros cuadrados, o sea, y con grandes colecciones que hay que ordenar, que hay que hacer todo un trabajo de base. Así que bueno, Martín, tenés ahora un trabajo de apertura, estamos viendo de ver cómo se va a hacer la sala principal que tenemos, que sería la gran recepción del banco, la sala de entrada del banco, y transformar eso en un gran anfiteatro, y a partir de ahí, bueno, ver cómo vamos a subir Qué arrojo, ¿no? El de ustedes. Bueno, Martín es el clave acá en todo. No, bueno, es un trabajo colectivo, ¿no? Nadie, o sea, solamente Rubén hubo uno solo que ejerció su liderazgo, y bueno, un poco los que nos toca continuar su trabajo lo planteamos más desde lo colectivo, ¿no? Desde las distintas visiones, desde el punto de vista del arte, de la investigación. En mi caso yo soy abogado, así que bueno, tenemos esas visiones que van a hacer que este gran esfuerzo tenga su resultado. Pero es un gran desafío, no solo para honrar la memoria de Rubén, sino para continuar el proyecto, ¿no? La Boca es un barrio, como decía Andrés, que en cada esquina, en cada casa, en cada familia hay una historia. Las hubo antes y las sigue habiendo ahora, que son historias de lucha, de trabajo, de espíritu, de afrontar las dificultades, y bueno, eso va marcando un camino, y ese es el camino que nosotros queremos continuar, contar y preservar la historia de los que nos precedieron, y también el futuro o la historia que se genera a partir del paso del futuro. ¿Sabés que estaba imaginando después de esa provocación que hice, pero aquí el amigo tiene con qué tomar la espada?
Realmente la Boca siempre a mí me atrajo desde la óptica esta. Imagino, mi padre era obrero de fundición, así que todos esos brazos laburantes que fueron los primeros de la Boca, con su ascendencia, Geneise, pero que además después, por esas cosas del hombre, de la vida y seguramente de la circunstancia, como decía el escritor, hay tanta presencia artística. Siempre me llamó la atención eso, ¿no es cierto? Porque hay otros barrios que no voy a nombrar, por supuesto, por elegancia, que vos decís qué pujantes han sido y son, cómo han crecido industrialmente o comercialmente, o del ángulo que quieran. Pero siempre me pareció que la Boca tenía esa doble cara, si se me permite el término, ¿no? Por un lado el brazo laburante bien marcado y por el otro una sensibilidad tan grande que generó tanto artista y tanta muestra artística, ¿no? No explícitamente la muestra como tal, ¿no? Bueno, la referencia ahí la tenés. Primero, que es clave, que la Boca siempre fue puerto. Está casi olvidado eso. Y es clave en función a la salida temporal, los astilleros, la relación de ferretería, la relación de talleres, específicamente relacionados con toda la parte de náutica, era clave. De ahí la cantidad de mano de obra de los talleres, la relación que citaba Martín con relación a una visión socialista y anarquista, estaba en relación a los gremios iniciales del principio del siglo, que fueron los que defendieron las 8 horas de trabajo, la relación del peso en las bolsas de carbón, o sea, toda una militancia de trabajo importantísima que ves que surge desde el trabajo. Y desde el trabajo, la bohemia, el vuelo del anarquismo estaba en aquella época, y el socialismo eran 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de sueño. En relación a esas 8 horas de esparcimiento estaba el arte. Entonces, la poesía, el canto, la relación de la música, estuvo siempre ligada a la Boca y a esta inmigración en gran parte genovesa que proyectó en cierta medida en sus hijos eso. Y tener la fortuna de haber tenido referentes como Filiberto, como Quinquela, que le dieron ese corte a la tradición, pero también a grandes como Lázari, como Estañaro, que fueron referentes que por ahí no son tan conocidos, pero que hicieron a ese caldo de cultivo cultural. Pero también tenemos otro perfil, que es el de la República, y a mí me gustaría que hables un poco y la herencia que tomó Pablo ahora con ese cargo, ¿no? que es honorífico, pero bueno, cumple otra función. Bueno, la historia obviamente de la República es muy conocida, pero cuenta ya casi, es una leyenda, no sabemos si existió o no, pero nosotros creemos que sí, que allá por 1880, 1890, un grupo de inmigrantes disconformes con el trato que le daba la Argentina a sus reclamos, a su forma de vida, deciden independizar a la Boca de la Argentina, envían una carta al rey de Italia, eso es lo que dice la leyenda, y le informan que la Boca formaba parte a partir de ese momento de un estado más asociado como la República de San Marino, o todas aquellas a lo que eran en aquel momento los territorios italianos, ¿no? También la historia cuenta que el general Roca, enterado de esta situación, se apersonó con su ejército y convenció a los italianos de desistir de esta independencia, y que al otro día los italianos, en honor a Roca, le pusieron en el barrio una calle, Julio Argentino Roca, en honor al militar que se había hecho presente. Esta fue una historia que forma parte de la tradición oral del barrio, pero posteriormente este sentimiento de independencia, ¿no? De autonomía, de rebeldía, se trasladó a lo que fue la primera República de la Boca, que fue un grupo de vecinos que se reunían obviamente para criticar al gobierno. Se los conoció como los Contreras de Quintana, y ellos decidieron formar la primera República de la Boca. Su presidente era Hoskins,
si no mal lo recuerdo. Y bueno, tenían una característica que era también una característica festiva, de organizar encuentros, y esto fue prendiendo. Después esa república se agotó, y después ya por los años 30, Quinquela Martín y otros vecinos del barrio resuelven impulsar la Segunda República, ya con un presidente dictador que era Molina. Y bueno, esta fue la más famosa de las repúblicas por las grandes fiestas que hacían, los banquetes, por la presencia de Quinquela, por la presencia, por la repercusión mediática de sus actividades. Y bueno, esta después república también murió Molina, asumió en su reemplazo el Toto Caffarena, aquel famoso jugador número 12 que acompañó a Boca en su primer gira por Europa. Y bueno, fallecido Caffarena, la Segunda República se extinguió, y Rubén Granera Insúa, con este sentimiento de recuperar las tradiciones del barrio, decidió impulsar y formar la Tercera República de la Boca. La presidió él, no era presidente dictador, sino que ya era un presidente vitalicio, más moderno, impregnado por los valores de la democracia de los 80, ¿no? También eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, Rubén supo ganarse la legitimidad y el consenso del barrio, porque a veces la gente preguntaba y decía, a veces el presidente de la República, ¿y quién lo eligió? Bueno, se había autoelegido él con un grupo de vecinos, pero con el tiempo pasaba que la gente lo veía por la calle y lo quería saludar y quería sacarse fotos. Voy a contar una anécdota que es muy graciosa. Una noche estábamos conversando con Rubén en una esquina donde no había luz, y se acerca un señor y yo le digo, Rubén, nos van a asaltar, Y pasa un señor y le dice, perdone, señor presidente, ¿lo puedo saludar? Bueno, esto era Rubén, y bueno, Rubén encarnó esa Tercera República que no solo tuvo el perfil de las anteriores, sino que se dedicó obviamente a pelear por la cultura y por la sobrevivencia del barrio de La Boca frente a un proceso de deterioro de la trama urbana muy importante. Y bueno, finalmente Rubén falleció, y bueno, nosotros estamos convencidos que hay que volver a relanzar esa Tercera República de La Boca, continuarla como la pensó Rubén, y el arquitecto Pablo Batangelo, que era el vicepresidente de la República de La Boca, ha asumido la presidencia, y bueno, seguramente en pocos días, quizás ya para el mes de septiembre, estaremos haciendo un gran acto de relanzamiento de esa república. Las repúblicas de La Boca tiene las tradiciones, hay que ponerla en línea con unas tradiciones que vienen desde el siglo XVIII. Eran fraternidades de divertimento, de bebedores se llamaban, había grupos de vivitori, qué sé yo, cosas y que existen en distintos lugares del mundo. Acompañaron, por ejemplo, en los bares en la revolución de la sociabilidad que hubo en el siglo XVII en Francia, que después provocaron las revoluciones burguesas, etc. Esos grupos existieron, por ejemplo, en Uruguay. Hay uno muy famoso que es el Aparua Domus, quiere decir en latín casa chiquita, casa chica. Es de una gran importancia, tiene 250 socios, son numerarios, pero tuvieron mucho vínculo con la República de La Boca, pero era un grupo de divertimento, era una pequeña élite que se disfrazaban y que eran un gobierno, se dice una micronación, están frente a la playa y piden el acceso al mar, qué sé yo, cosas que continuamente es la locura, pero que tiene que ver también con esa época, las relaciones con el dadaísmo, expresiones artísticas que acompañaron esas formas de expresión, sobre todo la patafísica, que hacían que eso no fuera una cosa, sino que era una actividad lógica, pero por supuesto en contacto con lo irracional, porque los presidentes de La Boca siempre eran desmedidos, dictadores, siempre desde un punto de vista irónico, y que justamente no por nada La Boca, cuando hablabas de Vendeme La Boca, es muy interesante. La Boca, uno de los arquetipos que tenemos más importantes de La Boca es La Boca como pintora. Una gran vocación que dieron las familias italianas, que todos lo tenemos por experiencia propia, es la valoración que tiene la familia italiana del arte. Que en realidad es lo más profundo, es la práctica de la representación en todas sus formas, porque La Boca vivió las formas de la representación, desde el Tito Esquipa, que era contenido por La Boca, miles de cosas distintas.
Y inclusive yo, las formas performativas, ¿no? Todas las formas rituales que tuvo la Boca, fraternidades carbonarios, fraternidades extrañas, todo tipo. Y inclusive el fútbol, porque se habló del fútbol mucho. El fútbol es una forma de representación. Es un pariente del arte, el fútbol, ¿no? Es la representación del agón, una cosa que es milenaria. En los griegos era un acto religioso, las Olimpiadas. La Boca tiene eso que es importante para dar, que es esa palabra, ese oficio de la representación, que ya es arquetipo en este momento. Esos grandes arquetipos toponímicos, Caminito, todos están haciendo siempre alusión al arte, a la representación, ¿no? Como oficio, como sacerdocio, digamos. A veces yo veía las televisoras del mundo, Argentina, imágenes de la Argentina, ¿no? Rápido, no sé creo que era una televisora francesa, y mostraban el campo, y mostraban una foto del Caminito. O sea que la Boca es uno de los arquetipos de la Argentina entera, ¿no? Hasta esa importancia tiene, ¿no? ¿Cómo no comprarla? No, y es muy lindo esto que plantea Sergio, además que lo estudió, con esto de las performances, ¿no? que muchas veces creemos que son cosas contemporáneas, cuando a principios del siglo ya se las proponía. Bueno, Martín además viene haciendo todo un trabajo de estudio de las distintas comparsas de la Boca, del carnaval de la Boca específicamente. Trabajó en otra sociedad que también es histórica, el Trapito, y que desarrollan justamente ese perfil popular de entroncarse con este misterio de la comunicación, de la ironía, de la relación de competir con esa élite cultural que siempre fue en cierta medida la élite del gobierno, y la Boca lo que tiene es ese contrapunto permanentemente, que juega desde la ironía, pero además convoca referentes importantes culturales, ¿no? Siempre nombramos generalmente a Filiberto y a Miquela, pero cada cuadra tiene su colorcito y su corazón, sin dejar de lado que Boca surge River y Boca, ¿no? O sea, vos fíjate la locura de esto, que se han alejado, que se han distanciado, pero el fútbol en cierta medida está ahí concentrado. Bueno, vos sos Independiente, o sea que del otro lado tenemos a River, a Racing y a Independiente, y teníamos ahí a Boca y a River, así que son constituyentes de la cultura argentina, y que el interés acá con Martín, la idea es proyectarlo, ¿no? Nuevamente, y abrir ese espacio a toda la gente. Bueno, Granara, en su grandeza y gran personalidad que era muy discrecional. Él había realmente tomado todo porque de un modo lo merecía, ¿no? Ese es ¿cómo se llama? El periodo era lumínico, luminar, ¿no? Que era su nombre, todo. Bueno, eso estalló ahora en la multiplicidad de los amigos. Tenemos que pasar a una cosa reglamentaria, legal absolutamente, y trabajar formalmente. Bueno, entonces ahora logramos que haya, con el doctor, logramos que haya un consejo de administración con las 13 personas, son 11. 11. Las 11 personas, bueno, tenemos el presidente, tenemos 3 vicepresidentes. Está Andrés Bestar como vicepresidente primero, que nos honra. Está Batangelo, y después Antonio Tucci, nos acompañó a Granada desde que adquirió el museo, todos los tiempos, ¿no? Después, bueno, yo estoy como secretario, acompañado por un chico muy interesante, Ignacio, muy jovencito, pero que trabaja mucho en el Quinquela Martín también. Bueno, está Rafael Di Palma, otro un boquense profundo realmente, de familia, que sabe poner su palabra, y es el tesorero. Y bueno, estamos así acompañados por también los vocales, Silvana Canciani, gran valor, una gran trabajadora, ambientalista, que ella había llegado a ser nombrada como ministra de Ambiente de la República de la Boca por Hernán Insúa, y yo creo que tiene mucho por hacer, porque una de las causas grandes del
del museo y de la actividad fueron las campañas patrimonialistas que emprendió para salvaguardar patrimonio, digamos, en todo el planeta, pienso yo, que estamos ocupados nosotros, digamos, en la vocación imperial de la Boca. Y también, y esto tiene que ahora amalgamarse con la causa ambientalista, que es pariente de la causa patrimonialista, ¿no? Y bueno, otro vocal es ¿cómo es? Jorge Escandura, un muchacho que es de los bomberos, ¿no? Un bombero, bueno, yo pienso que es como vocacidad pura, ¿no? Y después está Juana Merelo, que no necesita presentación, que es la Merelo de la Boca, ¿no? Como no. Y no nos olvidemos de la participación, que aunque no está en la comisión, es Lalo Busich, arquitecto y bueno, cofundador del museo, y va a estar ahí también como coordinando. Así que bueno, esta es la presentación oficial del museo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.